de ahí se derivan Pobre otros miseria, pobre miseria sin tema, más. Sí, no, el tema es el calendario hoy. Hoy estamos un día antes del gran grito. El gran grito. Muchos no quieren ir este año. Yo creo que este país, México, está en el peor odio por el gobierno que nunca, que yo entiendo. He pasado muchas cosas en este año y sabe, muchos están frustrados porque recuerda cuando pasó con los 43 estudiantes y de una forma tenía un movimiento fuerte. Tenía gente en protesta y gente despertando y empezó a ir, más como estos movimientos se pierde. Y yo he visto en gente que como se perdió no sé, como perdió como el Alka-Seltzer, ¿no? Un Alka-Seltzer metes en la agua y ¿no? Y ya en un momento solo hay agua que no tiene sabor buena. Y creo que nadie que quieren ver la gente es que llegue el presidente para gritar y no hay nadie. Sus sus porcentajes de gente que está en favor de él yo he escuchado, no sé si es más, es bien bajito. So, básicamente el mayor del país no gusta de él y están frustrados, están desesperados y parece que hoy, y vemos eso en Estados Unidos también, no hay líderes. El mundo está faltando líderes con dignidad. Parece, porque antes tenía Martin Luther King Jr., ¿no? Tenía presidentes que hablaba, Winston Churchill, líderes, gente que parecía que hablaba algo con profundidad. Y ahorita todo parece Alka-Seltzer. Estamos en un fase bien cuando las burbujas no están más. Es pura agua sin burbujas. Pues sí, Ernie. Pues sí, aunque la respuesta o la solución a los problemas del mundo y de cada nación, pues no se van a arreglar por medio de un líder o de un grupo de líderes. Nunca. En cuanto a esos líderes que mencionas como Martin Luther King o como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela o Winston Churchill o Margaret Thatcher o Ronald Reagan, el que quieras poner, Mikhail Gorbachev, Charles de Gaulle, pues todos eran una bola de miserables y perversos, como yo. Así es de que, pues, la población de un país básicamente nunca está contenta con sus gobernantes, ni lo va a estar. Siempre ha sido así, pareciera que ahora con Peña Nieto es como nunca. Pero en realidad siempre ha sido así, por lo menos de los últimos 6 presidentes, o 7 que yo tengo historia, pues todos han sido al final de su sexenio impopulares y vapuleados y sobre todo se ha querido hacer un juicio político y bla, 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 y nunca se ha hecho nada. Nunca cubre las expectativas. No, claro que no, y muchos de ellos pues se arrepienten de haber aspirado al cargo. Pero bueno, aprovechando la voz del calendario, hoy 15, mañana 16 de septiembre, aquí en este país se festeja la independencia de México. La independencia. México supuestamente se independizó del yugo español, en primer lugar americano también, francés, en cierta medida, y ahora es un país independiente. Y en todos los países se festeja el 4 de julio en Estados Unidos, mayo en Israel, pero ¿hay verdadera independencia? Primero, ¿es posible llegar a una independencia a nivel nación? Porque el postulado ya para mí es ridículo. Y entonces habría que profundizar qué es independencia y dónde empieza. Y también preguntarnos si es posible llegar a ser independientes y de quién. O sea,
el postulado de quiero ser independiente o seamos una nación independiente o una familia independiente implica que hay dependencias. Y por eso nos queremos liberar, emancipar, para ya no tener dependencias, sino ser independientes. Entonces por ahí comenzaría el tema. Okay. Primero dejar en claro que ni un país, por más fechas en el calendario de independencia, por más cañonazos que se den al aire, por más días memoriales, por más gritos y gritos y gritos y gritos, ninguna nación va a llegar a ser 100% independiente. Y lo preocupante o lo delicado ya no es a nivel nación, sino a nivel individual. ¿Cómo llegar, si es posible, a una independencia? ¿Y de quién hay que independizarnos? ¿O de quién hay que dejar de ser dependientes? Y en ese sentido viene la Biblia a hablarnos. Y nos dice que todos los seres humanos nacimos no solo dependientes, y contra lo que muchos pudieran creer, no me estoy refiriendo a Dios. No nacimos dependientes de Dios. En realidad nacimos, como nacimos en pecado, pues ya de entrada nacemos dependientes de Satanás. Ahora, aquí puede ser tricky, ¿me entiendes? Hay que explicarlo. Y para eso están un montón de cápsulas en polvo y miseria, para que entiendan cómo trabaja Dios, ¿no? Y quiénes trabajan para Dios. Porque todo mundo, todas las criaturas servimos a Dios. Y en ese sentido también Satanás. Lucifer trabaja para Dios. Entonces habría que preguntarse cómo llegar a una independencia, que más bien ya sería una libertad, ya no una independencia. Y pues No. es que propiamente la palabra en la Biblia no es independencia. Yeshua no nos viene a dar independencia, nos viene a liberar, es distinto, a emancipar, a redimir. En ese sentido sí nos hace ahora independientes, porque ya no estamos bajo las obras de la ley y por lo mismo ya no estamos bajo pecado, ni practicando el pecado. También nos redimió y nos liberó porque cumplió la ley y quitó la maldición y absorbió las culpas. Buena forma de ver la pregunta de independiente es virarlo y preguntar, ¿en qué estamos dependientes? Es que la palabra exacta sería ¿de qué estamos esclavos? Porque la palabra dependencia es fuerte, dice, pero no es lo mismo ser dependiente de alguien o de algo que ser esclavo de algo o de alguien. Y en realidad eso es lo que somos, esclavos del pecado, de Satanás. Al decir esclavos del pecado, estoy refiriéndome a esclavos de sentimientos, emociones, pasiones y de manifestaciones del pecado, como la ira, como los celos, como la envidia, como la codicia, como la tacañería, como la tristeza, como los miedos, como la angustia, como la ansiedad, como la fornicación, como la incredulidad, el victimismo, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso somos, repito, no dependientes, porque todavía eso no es exacto. En realidad es servidumbre, esclavitud. Y en el espacio físico estamos dependientes en nuestro trabajo para pagar las cuentas, estamos dependientes en la familia, el sistema, estamos... Sí, también hay una dependencia del sistema y, repito, más bien una esclavitud. Ahora, también Yeshua nos viene a librar de la dependencia al sistema. Ahora, en ese sentido, Yeshua dice, dad al César lo que es del César. El César simboliza el sistema y a Dios lo que es de Dios. Nosotros ya no dependemos en sí de lo que esté pasando en este mundo, porque ahora somos peregrinos, estamos caminando en este desierto hacia la Sion celestial, y aunque las decisiones de los gobiernos de este mundo nos afectan, porque estamos en este mundo como el clima nos afecta, ya no hay una esclavitud, ni una servidumbre, ni una dependencia del sistema. Toda nuestra dependencia ahora es ante Dios, o sea, dependemos de Dios, de Yeshua. Dios no nos vino a ser independientes, sino más bien a liberarnos para que ahora seamos hijos y hijas que dependen de Él, de su Padre. Y interdependiente, ¿no? Dependiente entre todos. Una interdependencia. La iglesia, hermanos, Dios, hay una dependencia más inter, más no indi.
interdependencia. Es muy grande esta diferencia. Yo nunca sabía en mi vida joven de esta palabra hasta que alguien me dije, tú no quieres independencia, tú quieres interdependencia. Oh, ¿qué es esto? Es como una banda, ¿no? Está dependiendo del bajo con la batería, con el cantor, con la música, todo se va junto, caminando junto, ¿no? Con Dios Él nos va enseñando cómo caminar junto con Él. También las relaciones entre hermanos, también cómo amar, cómo entender nuestras diferencias, ¿no? Y también necesitar esta interacción. Yo creo también la palabra que dice dos en mi nombre, ahí estoy, ¿no? Dije, sabemos que estamos solos y está Dios, ¿no? Mas, ¿por qué dije dos en mi nombre? Porque hay algo que pasa, ¿no? Para que nos compartimos entre dos y Él está. Este también es como un matrimonio de hombre y mujer, ¿no? Bueno, sí, la palabra interdependencia es un poco ambigua y quizás lo que quiere decir o intenta decir que somos independientes por dentro, pero me parece una palabra, te digo, un poco confusa, porque no es que somos independientes, sino que somos libres, no sé cómo explicarlo, es muy distinto. En mi libertad con Dios yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo conviene ni todo edifica, y por otro lado hay una ley que juzga. Pues dependemos en Él para esta libertad, porque Él es el autor de esta libertad. Sí, toda dependencia. Él hizo el contrato en la cruz, Él se derramó sangre para darnos una independencia, pero en el mundo no se considera esto. En el mundo, o para el mundo, independencia es ser independiente económicamente, emocionalmente, intelectualmente. Más que todo es económica, ¿no? Principalmente la económica. Y eso ya de entrada es una locura, porque absolutamente nadie es plenamente independiente por el hecho de tener dinero. Sí, también es gente que gusta de estar solos, estar sin gente. Bueno, según esto, con dinero puedes hacer lo que quieras, puedes ir a donde quieras y comprar lo que quieras, y comprar a quien quieras. Pero en la práctica eso no sucede así, porque ni puedes todo con dinero, porque el dinero es muy limitado también. Sí. Porque nosotros somos limitados. Quizás el dinero sea ilimitado, pero nosotros, por naturaleza, somos limitados. Y miserables, dicho sea de paso, y perversos. Entonces, yo primeramente haría un llamado a esas personas. Yo estaba entre ellos, pensando que para ser independientes primero tengo que tener dinero. Si no, no voy a poder estudiarlo. Y vivir solo. Y vivir solo también, ya. Independízate de tus papás, independízate de tu familia. Vete a vivir solo, ¿no? Esto en la cultura americana es muy común, y desde los 13, 14 años, tú lo sabes mejor que yo. Es una costumbre, es una usanza que los jóvenes, todavía teens, se quieran independizar. Es como terminando high school, como 18, 19 o 20, o terminando la escuela o universidad. Más salgan de la casa más temprano que en muchos países. Aquí en México es un poquito todavía más conservador y tradicional el asunto. Todavía. Por la religión de miseria llamada catolicismo. Bueno, dicho sea de paso, todas las religiones son miserables, absolutamente todas. Y es por ese factor. Pero esto es un error de entendimiento, esto es un postulado falso. ¿Quién va a ser independiente? Otros quieren moverse de país, que porque allá hay más libertades y respeto a los derechos humanos, ¿no? El típico caso, el sueño americano. Todo el mundo se quiere ir allá, pero ahorita me estabas hablando de algo que yo ni sabía. Yo sabía que en Estados Unidos hay corrupción, pero en high levels, a niveles altos, pero no que en la garita fronteriza se pudiera dar una mordida, aunque fuera de $8,000 para poder pasar. Entonces, aquí tengo uno de un cómico, dice, la razón que llaman el sueño americano es porque tienes que estar dormido para creerlo. Pues sí, para soñar hay que dormir, o estar dormidos, tiene mucha lógica. Y bueno, pues mejor vayamos
Creo la palabra aquí no es de dependencia, independencia de todo. Hay una dependencia en Dios por un... hay por qué, ¿no? Pero es una Más dependencia es libertad. Él nunca se va a aprovechar de nosotros, Él nunca va a hacer nada indebido contra nosotros, porque Dios es amor y lo único que hace es darnos su amor si lo queremos. Es libertad, es liberarnos. Es libertad, así Él viene a darnos una verdadera independencia, es decir, una verdadera libertad para ya no ser esclavos del pecado que mora dentro de nosotros. Y si vivimos en victoria, en juicio, cada día, viviendo en el amor de Yeshua, compartiendo el Evangelio, juzgando a la criatura vieja, somos libres, no solamente de toda condenación y maldición, sino somos libres en el sentido de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, esa es la verdadera libertad. Yo tenía dinero cuando era joven y no por eso era independiente, al contrario, era más dependiente, tenía más ataduras, más apegos. Entonces no va por el lado del dinero. Otros creen que es por el lado del desarrollo intelectual, muchísimo. Tampoco, el camino es falso, nadie va a ser independiente por cultivar su raciocinio, su intelecto a través de la cultura y de la supuesta sabiduría del mundo, de la ciencia, nadie. O sea, nuestra esclavitud y servidumbre y dependencia al pecado es tan grande que solo Yeshua nos puede librar. Porque no se trata de ser independientes en algunas cosas, sino ser libres de todo. Y eso solo Yeshua. Solo Él, es la verdad. Entonces, pues, a los que van a ir mañana al Zócalo a gritar o a gritarle al presidente, pues también los invitamos a mensaje de amor para aquellos que culpan al gobierno de todo, porque esa es una posición muy cómoda, muy cínica de andar culpando a los gobernantes, a los senadores, a los diputados. Ahorita el ejemplo así mundial es Trump, todo mundo contra Trump. Y pues... Y él gusta. Ok, sí, no, y él le saca partido a eso también. Él le saca partido a eso, pero aquí todos somos Trump. Todos somos racistas, todos somos codiciosos, todos somos vanagloriosos, así es de que no hay uno bueno. Entonces dejemos de juzgar a los demás. Entonces el llamado es muy claro. Hay que dejar de creer que si vivimos en un lugar o país independiente, y lo digo entre comillas, vamos a ser por consiguiente independientes. Eso es una falacia, es una tontería. Y la otra, pensar que teniendo dinero o saliendo de la casa paterna o materna vamos a ser libres o consiguiendo un empleo. Otros creen que la manera de independizarse es ya no ser empleado, sino hacer un negocio. Y esa es típica en mí. Pon tu propio negocio, ya no seas empleado. Y millones caen en eso. Mucho tiene que ver con dinero. No, y piden créditos a los bancos para poner negocios pensando en que esto, todo tiene que ver con el dinero. Entonces es necesario denunciar esa doctrina demoníaca. O sea, me refiero a la doctrina de que con dinero voy a ser independiente. Absurdo, falso. Al contrario, yo les garantizo que van a ser todavía más dependientes de lo que son. Porque con dinero van a poder accesar a muchas otras cosas y van a quedar más dependientes. Y ya no dependientes, esos ya son niveles de codependencia. Entonces, vamos con Yeshua para que seamos ya no independientes, sino libres y ahora dependientes de nuestro amado Padre, porque no hay mejor cosa que depender de nuestro esposo, que es Yeshua, el esposo de la esposa es la iglesia. No hay mejor cosa y no hay mayor cosa que pueda reportar paz y reposo y gozo de saber que toda nuestra dependencia está con Dios. Dependemos de Él y Él es el único bueno, justo y santo, y Él es el único, es nuestro creador, así es de que Él sabe lo que necesitamos, Él sabe el modelo. Trump no sabe el modelo, Peña Nieto no sabe, yo tampoco, solo Él sabe el prototype. Entonces Él sí sabe lo que necesitamos y nos lo quiere dar para que su gozo esté en nosotros. Y con todo el mejor de nosotros queremos depender en Yeshua.
Así es, otros quieren ser independientes y libres por medio del arte, es muy común. Pintando, escribiendo, tocando música. Pues otra vez estamos hablando de una independencia o más bien libertad temporal y pasajera. Yeah. Well, gente cree que depender, qué clase de Dios haga su creación a depender en él. Mas no entienden también la independencia también en ser libre que tenemos también. No es así, es una relación que no es... Porque la iglesia, vemos mucho de esta, tiene que llegar en ese horario, tiene que hacer todo. Cuando estamos en la gracia con Él, hacemos cosas porque queremos hacerlo, no es porque tenemos que hacerlo. Claro. No, esa es donde la gente depender, ok, es como una dependencia, como una droga, no. No, para nada. No estoy hablando de depender de la iglesia y de los pastores o de los rabinos, sino depender de Dios. No depender porque tenemos que depender, es una natural, es una cosa que fluye. Bueno, se necesita pues la humildad de Yeshua para poder reconocer que seres tan imperfectos, miserables, pequeños, ignorantes y malvados necesitan depender, pero no de cualquiera, sino del Creador. A eso me refiero. Esta no es una dependencia de que necesito de Él, aunque sí, claro, pues que necesitamos de Él, pero no a la manera de una droga o de las dependencias humanas. Como respirar. Exacto, Él es el oxígeno. Sí, entonces Él da verdadera libertad, no te conformes con la independencia. Ve con Yeshua, porque Él va a dar libertad verdadera. Ya no vas a tener que ir a echar el grito o a dar el grito, porque pues, el grito no nada más es en el Zócalo, hay en Coyoacán, hay en cada Zócalo de todos los estados, en las casas, o sea, hay gente que se reúne en las casas y verdaderamente creen que están viviendo en un país independiente. Bueno, desde luego hay... O libre. Porque de una forma independencia está atado con libertad también. Nunca ha habido tal independencia en ningún país, o sea, solo en cierto sentido, Sí. hasta cierto punto. Ahí es la pregunta tú mismo en qué estás dependiente. Así es, además la dependencia hoy se ve a otro nivel, a nivel comercial, o sea, hay una dependencia cultural también entre países, entre naciones, entonces no hay manera de ser ni independientes ni libres por medios humanos. No podemos nosotros, por nosotros mismos, ser independientes, liberarnos, no podemos, los esclavos no pueden, tienen que ser liberados. Ese es el Mesías, el libertador, Él es. Que vayan a Isaías 9 y vean quién es, por qué un niño nos es nacido, el Mesías. Vayan con Él, va a quitar la condenación que está en tu alma y que pues no la quieres reconocer, las culpas que a veces no reconoces y a veces sí reconoces, te las va a quitar, pagó por ti. Él es el libertador, no Simón Bolívar, ni Teodoro Herzl, ni Pancho Villa, ni Miguel Hidalgo, ni George Washington, no, Yeshua Adonai. Oh, miseria. Participa. Inscríbete y participa.